Si al fin conoces el sexo de tu bebé, debes comenzar a buscar nombres de niño. Puedes llamarlo como su padre o como algún familiar, también podrías buscar un nombre con un significado increíble. Tadeo podría ser buena elección. Elegir nombres de varón podría ser una tarea difícil para los padres, por lo que se han recogido algunas características de este nombre que le ayudarán a tomar una mejor decisión, basado en su significado y algunas características de quienes lo llevan. Este nombre es usado en la Biblia y difundido a través del mundo. Además, posee un significado relacionado con la religión, está asociado a alguien que es cercano a Dios. Por otro lado, era usado como apellido de uno de los discípulos de Jesús de Nazaret, llamado Judas Tadeo, a quien se le conocía también por el apodo de el hermano de Jesús. Los expertos indican que es un nombre de origen sirio y otros indican que es de origen latín. ¿Cuál es el significado de Tadeo? Este nombre proviene del latín y significa el que alaba o el que confiesa. Otros posibles significados, es hombre prudente o el prudente y es utilizado en muchas lenguas por su amplia difusión bíblica. En la Biblia, Judas Tadeo, según distintos textos evangélicos, fue uno de los discípulos de Jesús de Nazaret y fue parte de los 12 apóstoles. Además, en las Escrituras se le conoce con el apodo del hermano de Jesús. También, en los libros de Mateo y Marcos, se le conoce como Judas de Santiago, pero en la mayoría de los textos, siempre aparece acompañado con el nombre Judas, no referido a Judas Iscariote, el cual fue otro de los apóstoles. Otro de los significados de este nombre, es hombre valiente o de pecho robusto, según el idioma arameo. Aunque en la Biblia, existe escasez de datos respecto a este personaje, se le caracteriza con un mazo, lo que lo identifica como alguien que sufrió de un martirio. Características personales del nombre Tadeo. Quienes fueron llamados bajo este nombre, son personas con una amplia capacidad para improvisar y resolver problemas inesperados. Además, pueden ser capaces de hacerle frente a sus problemas con entereza y disposición. Estos poseen una actitud positiva frente a las dificultades, les gusta darle ánimo a los demás y no soportan ver las cosas mal en su entorno. De igual forma, tienden a ser generosos y están constantemente preocupados por los demás. Por otro lado, tienen la capacidad de acertar en los negocios y ganar dinero. A su vez, se preocupan por la justicia y la verdad, por lo que la profesión de abogados o jueces les va muy bien. En el plano amoroso, suelen ser pacientes y saben escuchar a su pareja, pueden ser buenos consejeros y muestran su apoyo incondicional, tienen el don del perdón y son capaces de amar con mucha intensidad. También, suele ser un hombre con quien no se recomienda discutir, tiene firmes convicciones frente a sus ideas, sin embargo, son personas que al mismo tiempo pueden ser influenciables y vulnerables. En lo amoroso, podrían verse envueltos o ser víctimas del chantaje y manipulación. Además, suelen ser un poco superficiales, prestan atención a las características físicas, sobre lo sentimental. ¿Cómo se escribe Tadeo en otros idiomas? Por ser un nombre con amplia difusión bíblica, es usado en muchos idiomas de la misma manera, aunque se pueden destacar algunas traducciones del mismo, tales como, en italiano, es Tadeo, Tadeo en francés y Tadeus en inglés. Onomástica o santoral de Tadeo. En la actualidad, según la tradición católica, Tadeo es venerado como el santo de las causas difíciles y desesperadas. Según la liturgia católica, el 28 de octubre es su festividad, aunque los 28 de cada mes se suele ser festejado. Por otro lado, el 26 de octubre también se celebra el día de San Tadeo Machar.